Amigos, bienvenidos a Televistazo, las noticias destacadas para ustedes. Y empezamos con el caso de Fernando Villavicencio. Villavicencio, el crimen sin autor. La familia de Fernando Villavicencio pide a la Fiscalía la información de la investigación abierta para descubrir a los autores intelectuales del asesinato. A un año del hecho que conmocionó al país, la investigación se maneja bajo reserva. Paul Romero con ese informe. La Fiscalía dice tener pistas sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, pero la investigación está bajo reserva. A 3 días de cumplirse un año del crimen del ex candidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto en los exteriores de un colegio en el norte de Quito, la justicia aún no responde a sus familiares, que piden celeridad y transparencia en la investigación. Según la Fiscalía, entre otras diligencias, ha realizado pericias técnicas de equipos electrónicos, teléfonos, audios y recogido versiones, pero el contenido no se puede revelar por garantía de reserva. El artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal establece la reserva, pero faculta el derecho a las víctimas a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando lo soliciten. Amanda Villavicencio, hija de Fernando, solicitó el acceso a la información. Lo que nos han dicho es que no nos van a dar la información, que tiene reserva sobre reserva. Quienes hemos revisado a profundidad los chats del caso Metástasis, podemos ver una meticulosa planificación del crimen de Villavicencio, contando con el EQ 911, con una serie de funcionarios, con asambleístas. Luego Fernando Villavicencio hace su denuncia en contra de 5 asambleístas que estarían planificando un atentado en modalidad sicariato. ¿Dónde está la investigación de eso? Una indagación previa por delitos de reclusión dura hasta 2 años. Para dar con los responsables intelectuales del asesinato, la Fiscalía mantiene la cooperación con el FBI, que envió agentes al Ecuador para coordinar con los peritos e investigadores. Desde septiembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene el plan de recompensa de $6 millones por información relevante que permita llegar hasta los autores intelectuales, pero se desconocen los resultados del plan. Los que sí fueron sentenciados son los autores materiales del asesinato. El 12 de julio, un juez penal condenó a Carlos Angulo, alias Invisible, a 34 años y 8 meses de prisión como autor material. La misma pena recibió Laura Castillo, coautora, mientras que Víctor Flores, Alexandra Chimbo y Eric Ramírez fueron condenados como cómplices y sentenciados a 12 años de cárcel. Construye pedirá a la Asamblea que confirme el asesinato de Fernando Villavicencio como un crimen político. La sesión donde se iba a tratar el informe sobre el caso se suspendió, pero la bancada insistirá a pesar de que la comisión que investigó el tema no incluyó aquello en el texto que se iba a debatir. Patricio Díaz informa. Construye insistirá en que la Asamblea declare como crimen político al asesinato de Fernando Villavicencio, aunque esto no está en el informe que aprobó la mayoría de la comisión que investigó el tema. Este martes estaba previsto que la Asamblea debata ese informe, pero la sesión se suspendió precisamente cuando se iba a tratar ese punto. Construye espera que ese debate sea presencial por la importancia del tema y plantearán a los 137 legisladores la declaratoria de crimen político. Que Fernando Villavicencio fue asesinado por sus enemigos políticos, y eso no quieren decirlo. Y claro, entre esos enemigos políticos están todos los políticos que él precisamente investigó, la narcopolítica que él investigó, los casos de corrupción que él investigó. El informe de mayoría en la comisión se aprobó con el respaldo de las bancadas, excepto Construye. En las conclusiones del documento se acusa al expresidente Guillermo Lasso de no haber velado por la seguridad pública, asegurando que eso pudo haber evitado la ola delincuencial que produjo asesinatos, entre ellos el de Fernando Villavicencio. Al no incluir que se trata de un crimen político y eludir detalles de las investigaciones del ex candidato presidencial, Construye presentó un informe de minoría, insistiendo en que el asesinato se dio por la incomodidad que sus investigaciones generaban en sectores políticos y de crimen organizado. Hay que desechar el informe de mayoría, así de manera directa, y decirle la verdad al país. Hay un momento para redimirse por parte de las bancadas que votaron por ese informe falaz. Ambas partes, sin embargo, reconocen que recibieron escasa información e incluso parte de los comparecientes no acudieron a la comisión. El informe presentado por Construye pide además que se identifiquen
a los autores, cómplices y financistas del asesinato y no se lo deje en la impunidad. Se espera que la sesión para tratar el tema se realice la próxima semana. Con 94 votos a favor y la negativa del oficialismo, la Asamblea aprobó el informe sobre la investigación legislativa de si el proyecto inmobiliario que se iba a construir en Olón cumplió con los procesos legales. El texto asegura que sí pudo existir afectación a un manglar y se debió hacer una consulta prelegislativa. Y además recomienda un juicio político a 4 ministros por no acudir a la comisión que investigó este tema. Un nuevo reglamento permitirá a los privados participar en proyectos eléctricos asociándose con el Estado y está dirigido a que los privados rescaten proyectos que quedaron a medias y que el Estado no puede concluir. Francisco Garcés tiene información. Se le puso en vigencia el reglamento que le permite asociarse con empresas privadas para generar energía. Podrá ser parte de consorcios, crear empresas de economía mixta en las que sea accionista mayoritario y formar alianzas estratégicas. Su panorama de negocios va desde participar en proyectos existentes o impulsar nuevos, acceder a nueva tecnología e incrementar la productividad de sus activos. En ese sentido, puede aportar estudios, garantías, infraestructura inicial o propiedades para la instalación de un proyecto. En carpeta, Select tiene 8 proyectos que suman 912 megavatios y requieren una inversión de $1.500 millones. 2 son eólicos, El Pimo y Villonaco, las hidroeléctricas Avitagua y La Unión, los fotovoltaicos Mazar Flotante, La Ceiba y Matala, y la modernización de la central Pautemolino. Se abre la puerta para reactivar proyectos que quedaron abandonados. Un ejemplo es la hidroeléctrica Quijos en Napo de 50 megavatios. Tiene un avance del 46% y está abandonada desde hace 9 años. Pero necesita inversión privada porque el Estado no tiene los $130 millones para terminarla. Inversión privada también es necesaria para la modernización de plantas que actualmente funcionan con tecnología obsoleta. Este reglamento de asociatividad es uno de los 12 que propuso el gobierno para agilitar la participación privada. Ya está en vigencia el de autoabastecimiento de las industrias y el de excepcionalidad para que el sector industrial tienda sus líneas eléctricas. La próxima semana se aprobará el reglamento para que las industrias puedan instalar generadores de hasta 10 megavatios y vender la energía sobrante al Estado. Maduro. Se agrava su dictadura. Nicolás Maduro acorrala a los opositores María Corina Machado y Edmundo González. La Fiscalía los investiga por supuestos actos de insurrección y la justicia electoral da plazo hasta mañana para que el candidato González le entregue las actas que lo confirman como ganador de los comicios. María Corina Machado y Edmundo González publicaron ayer una carta llamando a militares y a policías a detener la represión y dejar de seguir las órdenes de Nicolás Maduro. Dijeron además que procede la proclamación de González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio. La reacción del oficialismo fue inmediata. El fiscal Tarek William Saab anunció una investigación contra ambos por usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigar a la desobediencia de las leyes y llamar a la insurrección y conspiración. El gobierno no acepta la derrota y la oposición no acepta que el Consejo Electoral haya proclamado a Nicolás Maduro sin mostrar una sola acta de la votación, mientras que ellos publicaron más del 80% de actas a las que tuvieron acceso mediante sus testigos de mesa. Pero ahora los opositores se sienten amenazados. Edmundo González ha dejado de exponerse en público, no asistió a la marcha del sábado y tampoco estuvo el viernes cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia lo convocó junto a los demás candidatos para que entreguen documentos de las elecciones. Le han dado un nuevo plazo hasta mañana al mediodía o será declarado en desacato. Nicolás Maduro ya le lanzó una advertencia. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales y a las leyes.
Mientras el gobierno, que controla el Tribunal de Justicia que deberá dirimir el conflicto, tiene ahí terreno seguro para la disputa electoral. Y recién ayer, el presidente del Consejo, Elvis Amoroso, acudió con documentación que supuestamente certifica el resultado de las actas de votación de 30.000 mesas, así como el acta de proclamación de Nicolás Maduro como ganador. Desde los tiempos de Hugo Chávez, el rol de las Fuerzas Armadas se reconfiguró en Venezuela. Bajo el mando de Nicolás Maduro, los militares manejan los sectores más importantes de la economía de ese país a cambio de una lealtad que le permite incluso desconocer la voluntad popular. El respaldo militar al régimen de Nicolás Maduro tiene una historia de 32 años. No empezó con él, sino con el fallido golpe de Estado que protagonizó Hugo Chávez. Ese proyecto político que tuvo a la insurrección como primer acto, cuando se alineó en la senda democrática, no se olvidó de las Fuerzas Armadas. Las incorporó a su visión de Estado paternalista con el Plan Bolívar 2000, en el que las tropas desarrollaban actividades comunitarias en distintas regiones del país. Restauraban escuelas, bacheaban carreteras o recogían basura. Esto puso a disposición de los comandantes millones de dólares que manejaban a discreción. Y no pasó mucho tiempo para que ellos entendieran que el verdadero poder no era comandar la tropa, sino manejar la plata. No pasó mucho tiempo tampoco para que los mandos se corrompieran. Que de ahora en adelante tendremos generales, almirantes, oficiales y tropas revolucionarios, antiimperialistas, socialistas y chavistas, para que les duela más. También la politización de Fuerzas Armadas comenzó con Chávez. Las bautizó como bolivarianas, les impuso el lema de patria, socialismo o muerte. ¡Patria, socialista o muerte! ¡Venceremos! Pero si Chávez los politizó y les abrió espacios en cargos claves del Estado, con Nicolás Maduro la influencia militar se acrecentó. Hoy los militares no solo controlan las armas, sino también las empresas de minería, petróleo, distribución de alimentos, las aduanas, 12 de 34 ministerios. Hay quienes incluso están directamente involucrados en economías criminales, en narcotráfico, con la tranquilidad que les da el saber que el Estado no irá atrás de ellos. Pero el hecho de tenerlos cooptados no significa que Nicolás Maduro se confíe de sus lealtades. Los militares están vigilados en los cuarteles y fuera de ellos, con la ayuda de los servicios de seguridad cubanos. Otro de los mecanismos con los que Maduro transacciona lealtades es con ascensos y con nuevos cargos. Venezuela tiene 350.000 militares, que representan un tercio de la milicia estadounidense. Sin embargo, cuenta con 2.000 almirantes y generales, más del doble que las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero pese a todo esto, la desconfianza es la norma y cada cierto tiempo en Venezuela llevan a los tribunales a oficiales de alto o mediano rango acusándolos de cualquier cosa, pero con la sospecha primera de que no están siendo funcionales a los intereses del gobierno. Nicolás Maduro sabe que el respaldo militar no es unívoco. Por ello, aunque Vladimir Padrino es ministro de Defensa, no tiene la facultad para ordenar la movilización de tropas. Eso es competencia de otro oficial que le reporta directamente al jefe de Estado. Maduro sabe además que en la tropa casi todos tienen un familiar que ha salido del país en busca de oportunidades, de una mejor vida, y que el mando militar no goza precisamente de prestigio. Medio centenar de altos oficiales han sido sancionados por Estados Unidos, unos por vínculos con la guerrilla colombiana, otros por narcotráfico, otros por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, por ahora, el apoyo militar luce intacto. Las tropas están en las calles reprimiendo manifestaciones y apuntalando a un régimen que hoy ya solo se sostiene en sus armas. Dirigente barrial de Nueva Prosperina revela cómo los narcocriminales han segmentado esa zona del noroeste de Guayaquil y cómo los jóvenes deben mostrar tatuajes para moverse. Ya volvemos. Niños destruidos por la mafia. En Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, hay más de 40 cooperativas. Cada una tiene su dirigente barrial. Televistazo habló con una de ellas sobre cómo la rivalidad entre las mafias ha segmentado el territorio y para pasar de una zona a otra, los jóvenes deben tener el tatuaje de la mafia. Vive 50 años en el lugar y ha visto cómo decenas de niños crecieron y ahora son reclutados para el sicariato o para la venta de cocaína al menudeo. Los padres de muchos menores dicen que han viajado a Estados Unidos o a Europa, pero en realidad están presos.
o asesinados. En nuestros sectores hay de todos, hijos de familias de padres separados con violencia intrafamiliar, hay hijos de padres detenidos, hay hijos de personas consumidoras de sustancias y muchas veces ya no quieren vivir ellos en ese hogar y salen a la calle a buscar una familia, entre comillas, que no la encuentran personas equivocadas y ellos piensan que en la calle van a encontrar algo mejor cuando en realidad encuentran lo peor de su vida. Hasta lo que he visto, niños de 13, 14, 15 años se tienen que drogar para ir a quitar vidas. Y después que se les pasa la droga, no andan tranquilos. Andan torturados, andan preocupados, a todo el mundo lo ven como su enemigo, pero hoy por hoy la mayoría de los menores que están metidos en estas bandas es solo por el hecho de estar peleando, de coger una arma, saber qué se siente tener una arma. Piensan que tener una arma es tener poder y es una mentira, porque cuando los dejan muertos se les acaba el poder. Y muchas veces como madre me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros los padres con nuestros hijos? ¿Por qué esperamos recoger un hijo tirado en la calle, baleado? O que nos llamen y digan, ven a recoger tu hijo, lo encontraron descuartizado. Ahora ya no son los niños, y ahora ya ellos son los jefes y a uno tiene hasta veces que hacerles cortesía. ¿De qué sector eres? Eres de tal sector. Deja verte si tienes que tatuaje. Y si no le encuentran el tatuaje que ellos quieren o el que no es, se los llevan y los matan. Eso. Ya no hay esa confianza, ya no puedes cruzar de un lugar a otro por el problema de que te puedan matar, que puedan empezar a disparar, porque muchas veces están en las lomas. Muchas veces siendo familia se tienen que hacer divididos porque si vives en un sector ya es de tal banda y el otro es de la fulana banda, entonces ya no puedes cruzar. El padre de mis hijos, una persona consumidora de sustancia, él metía a sus amigos a raspar la droga. Mis hijos veían cómo él raspaba, consumía droga y mis hijos replicaron esto, consumo de sustancia, agresores, lo que nosotros enseñamos, nuestros hijos aprenden. Casi en la mayor parte de los sectores está aconteciendo esto de que nosotros y con nuestras otras amistades hemos visto niños que eran unos niños sanos y ahora pues ya dejaron de ser niños sanos para ser de la mafia, o te quedas sorprendido y tú dices, bueno, el chico se fue a España, cuando está en España es la cárcel o Estados Unidos es la cárcel porque están presos. O cuando ya te enteras, no, que lo están velando, mataron a fulano de tal, Dios mío, ¿qué pasó? Y así, eso es lo que se vive, un día a día en zozobra. De esto es lo que se vive día a día, que la gente que está invertida en vicios o que están en sustancias, que venden los vendedores, y si tú necesitas un trabajo, mira, si tú me mueves esta droga aquí para allá, te ganas un billete, entonces ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer más rápido porque voy a tener plata, no voy a sudar, no voy a esforzarme, solamente caminar y ir a entregar esto, y se acabó y tengo dinero. Habemos padres duros de corazón que nunca le decimos a nuestros hijos te amo, sino que le decimos, ay, tú molestas, que no le digas tú molestas, porque ese joven que espera un te amo de nosotros como padres, recibe un ven ñaño, ven, yo ya todo bien, tú sabes que eres mi brother, mi hermano, pero eso es mentira. Les hacen creer que son hermanos, cuando son utilizados. Mañana, en la tercera entrega de esta serie Niños destruidos por la mafia, Televistazo revela el testimonio de un profesor con 7 años de experiencia que describe cómo los menores son reclutados por la mafia dentro de los planteles donde hay armas y droga. La primera convención nacional del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional será este viernes en Quito y allí se conocerá a la compañera del binomio de Daniel Noboa que buscará la reelección. Un día después, la Revolución Ciudadana también hará sus elecciones primarias en Guayaquil. Luisa María Heredia con el informe.
El Movimiento Acción Democrática Nacional ADN tendrá su primera convención nacional. Será este viernes 9 de agosto a partir de las 8:30 de la mañana en el Hotel Marriott en Quito. Allí cumplirá con su proceso de primarias, es decir, con la elección de las dignidades que postularán por la organización política en los comicios de 2025. Entre esas, la ya anunciada precandidatura a la reelección del presidente Daniel Noboa. La revelación será quién acompañará esta vez a Noboa en el binomio. Su nombre se ha mantenido en reserva, aunque se conoce que se estudió el perfil de 3 ministras, la de Ambiente, Sade Fritzsche, de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, y de Producción, Sonsoles García, además de la asesora presidencial Diana Jacome, quien ya fue aspirante a vicepresidenta con Jan Topic. El sábado, en cambio, la Revolución Ciudadana hará su convención nacional en Guayaquil. El escenario escogido es el Coliseo Voltaire Paladines Polo. En el evento se conocerá quién finalmente terciará por el correísmo. Si Luisa González, quien perdió en segunda vuelta con Noboa, o Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Entre las opciones para formar el binomio están también Gustavo Yalc, exsecretario y exministro del gobierno de Rafael Correa, y el consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga. Ese mismo día, el movimiento Pachacutic, que promueve la precandidatura de Leonidas Sisa, también tendrá sus primarias. Las elecciones internas serán en la sede de la CONAIE. La siguiente semana lo harán el movimiento Construye, cuya carta es el exministro Henry Cucalón, y el partido Sociedad Patriótica, que presentó como opción a Andrea González. El 13 de agosto, Democracia Sí cumplirá con el mismo proceso. El 15, el movimiento Amigo y el Partido Social Cristiano. El 16, Unidad Popular. Y el 17, el movimiento Suma. Según el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen entre el 3 y el 17 de agosto para llevar a cabo sus procesos de democracia interna. La inscripción de las candidaturas será del 12 de septiembre al 2 de octubre. Kamala Harris presenta al gobernador de Minnesota como su binomio para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ya le contamos. Nicolás Maduro reniega de las redes sociales en Venezuela y apunta al bloqueo de las más populares y culpa a la aplicación de mensajería WhatsApp de incitar al odio y al fascismo, al punto que decidió desinstalarla de su teléfono. WhatsApp, llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp. Anoche Nicolás Maduro dio otro paso en lo que él llama la lucha contra el imperialismo tecnológico. Eliminó la aplicación de WhatsApp de su teléfono celular durante un programa en vivo, porque según él es usada por grupos fascistas, y ha pedido a sus seguidores que hagan lo mismo. Yo lo voy a hacer voluntario. Hazlo tú también. Ya saben, todos los nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicaremos ahora por WeChat y Telegram. El fin de semana Maduro arremetió también contra la red social china TikTok y la estadounidense Instagram por ser armas de odio, según él. Si en el 2002 fueron los periódicos, las televisoras, hoy son las redes. Maduro está respaldado por el alto dirigente chavista Diosdado Cabello, quien ha dicho que está dispuesto a volver a la edad de piedra con tal de librarse de estas redes sociales. Lo usaremos, pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno usando TikTok. TikTok, ¿no? Pongan los pies sobre la tierra. Aquí está un pueblo que está dispuesto a defender la revolución bolivariana. El régimen espera recomendaciones del Consejo de Defensa y Seguridad sobre cómo actuar para el control de estas plataformas, pues en Venezuela no existe regulación alguna para el uso de estas herramientas tecnológicas. Y en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris escoge al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula en la carrera presidencial. Walz es un político de 60 años, conocido por ser un estratega del Partido Demócrata para la campaña de Harris. Kamala Harris consolida su candidatura presidencial en Estados Unidos y se alista para la convención nacional del partido a mediados de mes en Chicago. Ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. El político fue uno de los primeros en apoyar a Harris como el reemplazo de Joe Biden. Walz es un ex militar y ex entrenador de fútbol americano. Su rol político comenzó en 2004. Como voluntario de la campaña presidencial de John Kerry. Llegó al Congreso en 2007, donde defendió los derechos de los veteranos de guerra. Se convirtió en gobernador de Minnesota en 2019 e implementó normas de protección para el derecho al aborto, para los derechos de adultos y niños transexuales. Otorgó licencias de conducir para los solicitantes de asilo.
Su trayectoria y continuas apariciones en televisión defendiendo a Kamala Harris y al gobierno de Joe Biden lo han convertido en la carta demócrata para la vicepresidencia, y con él confían en captar los votos de ciudadanos indecisos en estados del Medio Oeste como Nebraska, Utah y Arizona. Harris y Walz comenzarán de inmediato una maratónica gira por 7 estados hasta el sábado. Un tornado sorprendió a los habitantes de Buffalo, en el estado de Nueva York, dañando edificios, volcando autos, lanzando escombros sobre el centro urbano. Un video mostró el torbellino haciendo volar fragmentos de techos. El Servicio Meteorológico Nacional determinó que el tornado se formó en un lago cerca de la desembocadura del río Niágara y recorrió un trayecto de 2 kilómetros. Una exposición pictórica de 6 artistas se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Además, la bailarina Susana Reyes presentará Imayeras en el Teatro Nacional Sucre, en Quito, un show que relata la cotidianidad de la mujer andina. Estefanía Arias con la agenda cultural. Un musical que lo transportará a los 90 y 2000. Flechazo Retro se estrenará en el Teatro Sánchez Aguilar. 6 bailarines en escena revivirán experiencias de amores y desamores. La obra estará disponible todos los miércoles de agosto a las 20 horas en la plazoleta de ese espacio cultural ubicado en San Borondón. Una obra de profunda simbología, espiritualidad y melodía, que fusiona la fuerza y sutileza de la danza butó de los Andes. La bailarina Susana Reyes y el compositor Moti Derén presentan Imayeras, Mujeres de la Memoria y el Imaginario Andino, en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. Un espectáculo que muestra la cotidianidad de la mujer rural andina con sus ritualidades y costumbres. El evento gratuito será este miércoles 7 a las 19:30. ¿Por qué el 83% de los vehículos híbridos que se venden en el país no reduce la contaminación? En el cantón Las Naves, en Bolívar, se construirá la mina El Domo. El Ministerio de Energía aprobó la construcción de la mina una vez que la justicia rechazó una acción constitucional planteada por moradores y organizaciones antimineras. Francisco Garcés lo informa. La minera Curi Mining podrá iniciar la construcción de la mina El Domo en el cantón Las Naves de la provincia de Bolívar, pese a la oposición de las comunidades. La autorización llegó del Ministerio de Energía, que cambió de fase de exploración a explotación en ese proyecto de extracción de cobre, oro, plata, plomo y zinc durante 10 años en un yacimiento de 1.458 hectáreas. Será una mina a cielo abierto y el ministerio autorizó el uso de maquinaria pesada para su construcción. Ahí se prevé que se procesarán 1.800 toneladas de material por día. La decisión se tomó una semana después de que la Unidad Judicial Multicompetente de Las Naves rechazó la acción de protección presentada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en representación de las comunidades de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén. Según esas comunidades, la consulta ambiental del proyecto fue ilegal y por tanto se debe dar de baja su licencia, que según los comuneros pone en riesgo las fuentes de agua para las personas y la agricultura. La decisión fue apelada y ahora será conocida por la Corte Provincial de Bolívar. Se va a preparar algunas acciones como tanto legales o protestas y todo eso, pero totalmente el pueblo no va a quedar quieto, ya que podrán tener licencia a través de documentos, pero acá el pueblo pues está organizado y va a continuar en la lucha. Caiza es el presidente del Comité Ambiental de San Luis de Pambil, uno de los 6 sentenciados por asociación ilícita por una acusación de la minera. Otras 6 personas enfrentan denuncias de terrorismo y violación de la propiedad privada. Las comunidades rechazan la decisión de que inicie la explotación de la mina porque, según dicen, primero se debe resolver la apelación de la acción de protección en la Corte de Bolívar, que aún no fija fecha para la audiencia correspondiente. La disputa por la explotación minera ha ocasionado incidentes desde el 2022, incluso con enfrentamientos con la fuerza pública.
El 83% de vehículos híbridos que se comercializan en el país no reducen la contaminación, pero a pesar de eso reciben una serie de beneficios tributarios, como lo explica Adriana Bermeo. La venta de autos híbridos avanza en sentido contrario a la situación económica del país. Mientras que en el primer semestre del 2024 el mercado de vehículos se contrajo en un 19% en comparación con el 2023, la venta de híbridos se incrementó en un 34% según el último balance de la Cámara Automotriz Ecuatoriana. Este tipo de vehículos tiene beneficios tributarios para motivar su uso y, en teoría, disminuir así la contaminación. Esto no necesariamente se cumple. Un vehículo híbrido tiene dos motores, uno eléctrico y otro a combustión, con gasolina. En el país se comercializan tres tipos. El 11.4% son híbridos de rango extendido. Estos vehículos se propulsan con el motor eléctrico y el motor a gasolina sirve solo para cargar la batería. El 5.4% son híbridos enchufables, se cargan con energía externa. El motor a gasolina se enciende automáticamente cuando la batería está próxima a agotarse. Mientras estos dos tipos de autos estén usando el motor eléctrico, no generan emisiones nocivas para el medio ambiente. Pero el 83.2% son los microhíbridos o mild hybrid y son los más vendidos en el país. Su motor eléctrico solo funciona para encender el vehículo. Sin contar el arranque, es igual que un auto a gasolina. El vehículo siempre y en todo momento se propulsa, se tracciona o se mueve con el motor a combustión. Según cálculos de la Cámara de la Industria Automotriz, el Estado deja de recibir $140 millones al año por exoneraciones a vehículos híbridos. No pagan impuesto a consumos especiales ni aranceles si el motor es de hasta 2.000 centímetros cúbicos. Este tipo de vehículos de alta gama que tienen una inversión de alrededor de $1.500 para el proceso de hibridación, fácilmente pueden tener un ahorro tributario de entre $15 y $20.000. La Cámara de la Industria Automotriz envió una carta a los Ministerios de Economía y de la Producción para que se analicen modificar los incentivos tributarios y arancelarios que reciben los autos microhíbridos, porque no representan disminución en la emisión de CO2.